He de confesar que es una de las entrevistas, no, es la entrevista más nerviosa que he podido tener hoy, bueno, durante todo lo que llevo de carrera, y es al ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, don Gabriel Obiang. Y nada, buenos días. Buenos días. Estoy nervioso, lo confieso. No estés nervioso, hay que estar relajado. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos ha apoyado y está apoyando varios proyectos en diferentes sectores. Entre ellos, hemos visto muchos proyectos dedicados a la educación, algunos dedicados a la cultura, y el Ministerio lo hace a través de financiamientos con las empresas con las que colabora. ¿Cuáles son las políticas de ese departamento? ¿Qué se quiere conseguir con eso? Bueno, en realidad la partida de proyectos sociales es una partida de una obligación social que tienen las empresas que vienen a invertir en nuestro país. Una empresa que viene a invertir en el país no solamente trae recursos para poder explotar los recursos, pero también tiene que contribuir algo en la comunidad donde ellos viven. Porque cuando ellos vienen a invertir aquí, no significa que siguen viviendo en su país, ya viven con nosotros. Entonces, como buen ciudadano, en este caso, en este momento, y residente, tienen que contribuir de una forma. Y a diferencia que tendría un ciudadano normal, contribuyen de una forma mucho más porque de alguna forma tienen mayor capacidad financiera. Entonces, esa contribución tiene que ser algo no de lucro. Tiene que ser algo que beneficie a la comunidad, tiene que ser algo que beneficie a un grupo de, en este caso, ciudadanos, y no simplemente a uno o dos individuos. Enhorabuena, porque recientemente he visto que se ha construido el Colegio Claret con el apoyo de este ministerio. Enhorabuena por eso. Hoy por hoy, ¿cuáles son los mayores retos y desafíos que se enfrentan los jóvenes emprendedores en Guinea? Bueno, depende de cómo el joven ecuatoguineano ve el futuro. Eso lo planteo porque normalmente cuando muchos jóvenes me preguntan eso, yo siempre suelo decirles de que depende de qué tipo de ambiente estás educado o ambiente ves. ¿Por qué? Porque si tienes un ambiente, por ejemplo, más capitalista, más norteamericano, sí, que es del nuevo que emprendedores, haces las cosas de una forma. Si tienes un ambiente más vieja escuela europea, más social, más dependiente de los gobiernos, tiene otra forma. Si tienes un ambiente mucho más africano, pues también ve de otra forma. Entonces, todo depende del ambiente y de el empeño que tiene uno. Yo normalmente he tenido la gracia de haber no solamente estudiado en España, pero también estudié en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay varios aspectos que le hacen un país grande. Y es primero su clase media, pero también los jóvenes emprendedores. En Estados Unidos siempre hay unos dichos y recomendaciones que son muy importantes. Primero te dicen, sigue lo que te gusta y después viene el dinero. No persigas el dinero. Porque desafortunadamente en otros lugares uno dice, quiero ser millonario, quiero ser millonario. Y otro pregunta, bueno, ¿quieres ser millonario de qué? Dice, bueno, de algo. Primero tienes que saber de qué quieres ser, sí, y después ya lo de millonario vendrá. Después, normalmente, tiene que ser la actitud de uno. Yo siempre tengo mi actitud, y lo he aprendido en Estados Unidos también, es que cuando una puerta se te cierra, en vez de que estés dedicado y foco en esa puerta que se te ha cerrado, te concentras en mirar al lado, porque posiblemente de esa puerta que se ha cerrado hay otra puerta abierta al lado. Entonces, lo que significa que uno automáticamente no tienes que estar resignado por el ambiente que estás. La mayoría de los grandes millonarios y gentes conocidas en el mundo y además en Estados Unidos, nunca nadie comenzó teniendo dinero. Muchos de ellos comenzaron que no tenían nada, sí, y de ahí construyeron. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer los jóvenes emprendedores es aprender y leer. Esto lo quiero recalcar porque es algo que siempre lo he dicho, la lectura es muy importante. Hoy en día tenemos el Internet es nuestro libro. Es bueno leer historias de otros emprendedores. Y yo creo que eso es uno de los más retos que tienen, porque lo más fácil que dicen muchos de los emprendedores jóvenes es que no tengo dinero, no tengo dinero. Digo, pero el dinero no es todo. Esperando siempre subvenciones, ¿no? Justamente, sí. Entonces yo creo que el reto es la mentalidad.
que esa mentalidad es la que tienen que cambiar y después el resto vendrá. A menudo oímos hablar de la diversificación económica, pero muchas veces no la entendemos y por lo tanto quería preguntar en un lenguaje más popular, ¿qué quiere decir eso? ¿Y cuál es el papel que deben desempeñar los jóvenes en esa diversificación económica de la que tanto se habla? Bueno, cuando se habla de diversificación económica, primero se está intentando explicar que no es bueno por volatilidad de los precios depender de un solo producto. Porque ese producto en un momento puede tener un alto precio y te puede traer un gran beneficio, pero en un futuro, por diferentes circunstancias, el precio puede bajo y eso es futuro. Es lo mismo que si uno tiene una granja y en la granja tú plantas muchos plátanos y los plátanos ahora todos se venden a 10.000. Sí. Y estás bien, haces tu dinero, estás contento, puedes programar, pero lo que ocurre es que a lo mejor tu vecino y el resto empiezan a plantar más plátanos y cuando vas en el mercado en un futuro ya no vende a 10.000 sino a 1.000. Entonces automáticamente ya recibes menos y eso hace que la escolaridad que podía pagar a tu colegio, la construcción que ya no lo puede hacer. Entonces la diversificación lo que hace que en ese terreno que tiene, en vez de que solamente vendas plátanos, empieza a plantar tomates, empieza a hacer un bar, empieza a tener un coche de transporte. Entonces ahí ya no tienes solamente una fuente de ingreso. Vendes plátanos, vendes tomates, vendes en el bar y vendes, en este caso, la venta de transporte que puedes hacer. En nuestra cuestión, cuando se habla de diversificación económica, también hay que recordar que no significa que todo el mundo tiene que ir a la agricultura. Porque es lo que normalmente que todo el mundo piensa, bueno, tenemos petróleo, tenemos que tener también agricultura. La agricultura no es la única fuente que puede tener ingreso. El servicio da mucho. Por ejemplo, tenemos un gran aeropuerto, puede haber un gran servicio de turismo, un buen servicio sobre el tema de entretenimiento. Sí, de hecho el entretenimiento, Netflix, imagínate cuántos millones mueven el mundo. ¿No? Hay gente que, por ejemplo, va a Australia o va a Estados Unidos para grabar películas. Sí. Entonces, todo depende otros servicios que se pueden hacer. Nosotros tenemos una gran ventaja por la infraestructura que hemos hecho, carreteras, puerto, el resto. Entonces, sí, lo que se está hablando es que hay que conseguir fuentes, independientemente del petróleo, que pueden permitir que tengamos otros ingresos. Entonces eso es más lo que se está haciendo para no depender de un solo producto. Yo creo que en ese papel también la sociedad civil tiene que ponerse un poco más las pilas porque es la que tiene que ser el motor de ese tipo de iniciativas. A menudo no, ¿qué está fallando para que haya un incremento de actividades de delincuencia entre los jóvenes? Como tal vez no se ha registrado... ¿Para que haya un aumento o sí, que se un reduzca? aumento. De repente hemos visto mucha delincuencia como nunca ha habido antes y ahora ya está más reducido. Bueno, ya se han relajado las cosas, pero en su momento 8 machetes, los chavales de 14 años que robaron en el estadio de Bata, han salido muchas noticias de chavales haciendo cosas. Sí. ¿Qué ha pasado? Yo plantearía, hay un libro que me gusta mucho y lo he recomendado a muchos jóvenes. Se llama Freakonomics. Freakonomics. Es un libro de un famoso economista americano. Y él lo que ha hecho es que en vez de evaluar la economía americana a lo clásico, con los datos, ha mirado factores que normalmente la gente no mire. Por ejemplo, en Estados Unidos había unas leyes muy radicales sobre el tema de la planificación familiar. Entonces, ¿qué ocurría? Que muchos de los afroamericanos y mujeres afroamericanas no tenían productos de, ¿cómo le llaman?, de planificación familiar. Entonces, ¿qué ocurría? Muchas de las chicas jóvenes tenían hijos y no podían cuidar los hijos. Entonces, pobreza. Y entonces, automáticamente, en un periodo de 10 años, había muchos niños en la calle que solamente tenían a madres, de madres solteras, y no tenían padres. Y cuando se empezó la planificación familiar, la próxima década se redució porque muchos de esos chavales delincuentes ya no sean la delincuencia, pero de los nuevos que podían entrar, justamente no continuaron con el nivel de delincuencia. Ahora, mi planteamiento de la parte de Guinea es que la educación no es solo impartida en los colegios, es también educada en la casa donde empieza. Hay jóvenes que pueden tener situaciones tan difíciles, pueden perder el trabajo y no terminan en 8 machetes. Hay jóvenes que pueden tener un gran problema y no terminan drogándose. ¿Por qué? Porque tienen sus principios.
Y son los principios que uno aprende desde tu casa y te pelea, dice, yo no tengo nada, pero eso no lo es. Lo que significa que si uno pierde trabajo, no automáticamente te convierte en un delincuente. Pero también hay un grupo de jóvenes que tienen más dificultades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay unos análisis que a veces, por ejemplo, se han hecho en España. Es que hay el grupo de jóvenes que se llaman los nini. A los ni tienen educación, claro, ni quieren trabajar. O sea, primero dejaron los estudios. ¿Por qué? Porque eran momentos altos, empezaron a hacer estajos. Pero después cuando dicen, bueno, tenéis problemas, queremos daros trabajo, dicen, eso es muy difícil, tampoco quieren. Entonces se terminan los ninis. Entonces los ninis es muy difícil de resolverlo, porque aunque les den la educación, no quieren estudiar. Aunque les den el trabajo, no quieren trabajar. Pero después hay un gran grupo alto de jóvenes que están trabajando y no se les ve. Pero desafortunadamente los ninis son los que representan al resto de los jóvenes. Sí, la verdad, sí. Sobre el tema de los 8 machetes y el resto de los otros, es también el crimen organizado. Es un crimen de siempre cabecillas de mentes pensantes. Es fácil decir que no, esos son los jóvenes, A los que pillan siempre son a los más bajos. Y eso es lo que le echan. Pero hay unas mentes pensantes. Los tontos son los Los tontos son los que les pillan. Porque a veces cuando uno mira, por ejemplo, 8 machetes, cuando está escribiendo en el WhatsApp, no, sí, que voy a hacer tú lees esto, dices, pero este es el chaval que está con machete ahí. Si este chaval podía escribir mejor que mi secretaria. No sé qué, y no sé qué. Si este trabaja mejor que mi secretaria. Entonces, muchas veces estas cuestiones de delincuencias es importante estudiarlo y analizarlos. ¿Por qué? También la responsabilidad de los padres está ahí. Los padres tienen que asumir muchas responsabilidades, porque también hay, de la misma forma que hay jóvenes que pueden ir a la delincuencia, también hay, y no solamente los chavales, hay chicas también que en su casa le dicen, pues mira, vete a buscarte la vida, vete a buscar un marido. Sí. Entonces, esos también vienen de cómo también la destrucción de algunos de las morales familiares afecta en ese aspecto. En muchos lugares del mundo, la delincuencia o la violencia no se resuelve con otra violencia. Por eso, una de las iniciativas que se está tomando es que se rehabilite. Rehabilitación no significa que te ponga y te den una paliza y estés en la cárcel con paliza después de paliza, porque eso no va a resolver nada. Lo que va a hacer es que a lo mejor ese chaval que no tiene una formación o no sabe escribir, que se le enseñe a escribir, o se le eduque para hacer algo, para aprender a hacer aires o carpintero, algo que a lo mejor no habrá tenido oportunidad de hacerlo. Bueno, también ahí está nuestro proyecto también como un dique de contención a ese tipo de cosas. Sí, Guinea Ecuatorial es un país de oportunidades, siempre se dice. ¿En qué se traduce eso? Traducirlo. El mejor ejemplo es los expatriados que vienen a Guinea Ecuatorial. Un malién, un senegalés, un camerunés, un gabonés llega aquí y dice, bueno, este no es mi país, he venido aquí para ganarme la vida. Se despierta a las 5 de la mañana, antes que todo el mundo. Va al trabajo que tiene que hacer, hace su trabajo, se prepara bien, trabaja todo el día, almuerza. Cuando llega a las 4 de la tarde, coge su camino, va a casa, hace todo bien. He hecho mi trabajo y así durante un mes dedicado. Cuando termina, el empleador está muy contento con él. La verdad es que sí. Y automáticamente le da el trabajo. Y ese mismo que ha venido, que venía con sans confiance, no tenía nada. En un mes, el trabajador ya quiere que le haga el trabajo. Cuando la mujer en el mercado va al mercado, ve que es el primero que está con el puspus. Y el puspus, la mujer dice, yo siempre llamo a este porque este siempre está a las 6 de la mañana. Compra las cosas, lo coge y lo lleva directamente. ¿A quién crees que esa mujer del mercado va a llamar continuamente para...? A ese señor. Hay senegaleses, malienses, burkinabés que han venido, no tenían nada. Fueron al mercado, han tenido un puspus. Y ellos mismos llevaban el puspus. Después de ahí veían que como hay varias mujeres que venían, compró otro puspus. Ya tiene 2, 3 puspus. De ahí llama a un hermano que le da el puspus. Él ya tiene 10 puspus. Si haces ese cálculo, en menos de un año ese señor ya está con ya muchos de los puspus. Una empresa casi. Entonces, las oportunidades es lo mismo que en Estados Unidos, es lo mismo. Es el que está dispuesto a tomar ese sacrificio. Hay otros países que hacen todo eso y no te pagan. Por eso cuando se habla que Guinea tiene esa oportunidad es porque hay esos fondos, hay esa actividad, todo depende del individuo. No por criticar, porque ese mismo malién, cuando va a su país, se vuelve un vago. Ya no quiere trabajar como trabaja aquí. ¿Nos espabilamos más cuando estamos fuera? Justamente, un guineano que trabaja en Gabón, un guineano que trabaja en otro lugar, es el mejor.
Pero cuando viene aquí y le dice que haga el mismo Se trabajo, relaja. automáticamente, no, yo no hago esas cosas. Entonces, yo creo que sigue siendo un país de oportunidad porque tenemos una gran ventaja, tenemos una infraestructura, que lo que tenemos que hacer es explotar la infraestructura. Eso es lo que a veces perdemos. Tenemos que saber explotar esa infraestructura. Por esos extranjeros que vienen, nos dicen, no sabéis la mina de oro que tenéis. Entonces, por eso yo considero que seguimos siendo una mina de oro y hay muchas oportunidades. Señor ministro, gusta mucho saber quiénes son sus referentes, quiénes son esas personas que de alguna forma le han impactado en su vida y ha dicho, Okay. esos son mis referentes. Yo leo y he leído mucho, lo llaman el libro, el jornal del emperador Marcos Aurelius, porque es filosofía. Normalmente la mayoría de los que escucho, leo y tengo mucha dedicación son filósofos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Le gusta la filosofía? Sí, porque filosofía es la mejor forma para entender la vida. Toda la cosa, hasta la Biblia, son escritos por filósofos. Y de alguna forma, todo lo que uno hace, todas las respuestas están ahí. Y ahí te guían para muchas de las cosas que... la mayoría de las cosas de los grandes empresarios, todo viene a la filosofía. La mayoría de los grandes escritores chinos, escritores europeos, escritores africanos son filósofos. Pero desafortunadamente a veces uno piensa que el filósofo es como un artista, que tal. No es tema de artista, es tema de pensamiento. Es manejar y utilizar el músculo del cerebro. Pues fíjese que esa es mi carrera, filosofía y teología. Esa es mi carrera. Así que yo también comparto bastante de su, de su pensamiento. Nosotros somos arte y cultura de Guinea Ecuatorial. ¿Podría mencionarnos los artistas ecuatoguineanos que más le gusta? Artistas ecuatoguineanos, Nelly Dakar. Es una de las primeras artistas. Después tenemos Piruchi, también es otra. Bueno, Anfibio es un gran artista, coreógrafo, que también me gusta mucho. Tenemos este señor, me he olvidado su nombre, porque tengo varios de ellos. Hace arte con papeles y hace unas alfombras. No sé si es Pucholo. Pucholo, sí, es así, un señor mayor. Un señor mayor, sí. Sí, después, desafortunadamente, acaba de fallecer ¿cómo se llama? La artista española, ecuatoguineana española, ¿cómo se llama? Alcaide. Alcaide, sí, yo tengo varias de sus artes también. Sí. También es una de las artistas que me gusta mucho. Vosotros también, sois artistas que os sigo mucho, que lo hacéis muy bien. Muchas gracias. Y también hay muchos nuevos que están de alguna forma... haciendo desarrollando su actividad, que es muy importante, pero esto es alguno de ellos que puedo pensar ahora mismo. Nosotros tenemos una audiencia familiar, jóvenes, niños, de todo, y no hay cosa más curiosa que un chaval viendo a un ministro y diciendo qué es lo más bonito y lo más difícil de ser ministro. Lo más bonito de ser ministro es que cuando las decisiones que tomas o las acciones que tomas afectan positivamente a un ciudadano, a una persona. Por ejemplo, si hay una obra social o si haces un trabajo que tenga beneficios para el Estado, eso es algo que te da un gran orgullo porque es parte. Lo más difícil es que los cargos son cargas, lo que significa que cuando las cosas salen bien, es bien de todos. Cuando las cosas salen mal, eres tú solo y tienes que asumir la responsabilidad. Y ahí este no me lo ha traído, este no me lo ha hecho, y ahí ayuda mucha filosofía, sí. Para que uno no termine suicidándose. Entonces la filosofía te ayuda a tener mucha paciencia, pero también te ayuda a entender de que la responsabilidad es de uno solo. Y uno tiene que ser responsable a sus acciones. En ese aspecto, con mucha humildad, también tengo que testimoniar que cuando la decisión de un ministro realmente afecta de forma positiva a un ciudadano, es bastante gratificante y esto lo agradeces para toda la vida. Incluso cuando te vayas a la otra vida, seguramente vas a decir a Dios, Dios, ese me hizo un bien. Y eso es nuestro caso con usted. Gracias. Es nuestro caso con usted. Si no fuese ministro, si no tuviese la responsabilidad que tiene,
¿Qué le hubiese gustado ser? ¿Cocinero, cantante, albañil? ¿Qué hubiese sido? Primero, a mí me gusta construir. ¿Sí? Ahora, cuando digo construir no significa construir un edificio, sino crear algo. Por eso, por ejemplo, me gusta mucho la jardinería. Es coger una tierra que no hay nada y moldearlo, plantar árboles, crear algo, también crear grandes proyectos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando haces trabajos de ministros aprendes a llevar a cabo proyectos de grande envergadura, de mucha gente. Entonces, cuando uno ya no es, en este caso dice, si no fuera ministro, ¿qué haría? Estaría llevando a cabo proyectos que tuvieran beneficios, en este caso, a mucha gente, pero crearía algo. Por ejemplo, una actividad que tuviera un beneficio a varias partes. Por ejemplo, que cree algo. Sí. Es como un Picasso que crea una obra de arte. Pues tiene que hacer algo que dejas una huella. Entonces, para mí, por eso me gusta mucho la agricultura. La agricultura no solamente plantar y vender la fruta, pero también tener la jardinería. Cuando construyes un edificio no es solamente bloques, sino cómo lo haces el arte, museos, cuestiones así. Oh, mía. Eso más o menos son cosas que me gustan. Eso me encanta bastante. Sí. Pero más, mi hobby es la jardinería y es lo que, si no estuviera siendo ministro, estaría llevando a cabo mucho esa actividad, pero también viajar. Yo creo que eso sí que todo el mundo le encantaría, eso sí que es universal. A nosotros, que le tenemos con tanta burocracia como ministro, ¿no? Nos cuesta imaginarle más allá de ser ministro, ¿no? Dentro de su oficina o sus responsabilidades, pero yo supongo, y es real, usted es padre, usted es hermano, usted es amigo, usted es tío. ¿Cómo es ahí? ¿Es usted el alma de la casa? ¿Es usted ambientoso? ¿Es cabezudo? ¿Le gritan? Bueno, para ser claro, yo en el ministerio soy el máximo representante. Todo el mundo hace lo que yo digo. Soy el dictador aquí. No es el mismo caso en mi casa. ¿Sí? En mi casa creo que todos me mandan a mí. ¿Sí? Desde los niños, la señora y están en su territorio. Sí. Yo creo que es muy importante separar las partes, la parte cuando uno es ministro, la parte cuando uno es padre, la parte cuando uno es amigo, y es muy importante tener tu vida privada. Sí, claro. Fíjate que para las mamás un niño siempre es niño, o sea que el niño nunca deja de ser niño, ¿no? Y digo, un ministro, ¿cómo es que su mamá le puede decir, oye, ¿ya has cogido tal cosa? No, ¿por qué? Porque es el puesto, no es la persona. Este es un puesto del ministro de Minas e Hidrocarburos, no es el puesto de Gabriel Mbaga Lima. Gabriel Mbaga Lima en un futuro puede ser futbolista, puede hacer otra cosa. Golf. Otra persona vendrá, pondrá, el puesto es el puesto, la persona es la persona. Entonces, el que tiene el puesto, cuando estoy en el puesto, tengo que hacer la responsabilidad como el puesto. Cuando salga fuera, ya no soy el ministro. Soy Gabriel, el hermano de tal, el hijo de tal aspecto. Por eso es muy importante y también cuando se trabaja, y así es como yo trabajo como si son mis últimos 3 meses. En 3 meses me van a cesar y de ahí yo voy a hacer otra cosa, porque eso también es tema de filosofía. Y eso te permite entender que no es un puesto que tú te sientas ahí y no te vas a levantar para siempre. Con tanta carga a sus espaldas, tanta experiencia, tanto recorrido, ¿cuál podría definir que es su mayor motivación hoy por hoy? Mi mayor motivación, haber conseguido una maestría en lo que llamamos en inglés en management. Maestría en management de poder manejar, coordinar, guiar y programar un alto número de individuos. Esas son cosas que no es fácil aprender. Entonces, gentes pueden tener un colegio y tú manejas 20, 30 personas, pero cuando llevas un ministerio que tienes 300, 400 personas, tienes que llevar industrias de billones de dólares. Entonces, es una maestría que muy poca gente tiene, y eso es lo que yo puedo considerar que el ministerio me ha ayudado y he aprendido en este tiempo. Poco a poco tenemos un par de camarógrafos y editores y me estoy quejando para coordinarlo. Vale, pues ahora hacemos un par de preguntas muy rápidas para ir acabando, para acabar con todo. Sí. Y me vas diciendo, ¿usted es de Barça o Madrid? ¿Barça o Madrid? Ninguno de los dos. Atlético de Madrid. Wow. Soy un colchonero. ¿Sí? Desde que nací. 5 músicas que más se repiten en su reproductor. Bad, de Michael Jackson. El segundo es Thriller.
El tercero, 5 música, ¿no? Sí, 5, 5, 2. Ya vamos por 2. Después tenemos que siempre escucho. Después tenemos Black Eye Pearl. Sí, Black Eyed Peas. Sí, después tenemos Daddy Yankee, Gasolina. ¿Sí? ¿Gasolina? Esta sorprende ¿Y mucho. cómo se llama mi artista japonés? Don Bolo, ¿no? Don Bola, sí. Ah, ok, vale, perfecto. ¿El recuerdo más bonito que guarda de su adolescencia y infancia? Cuando aprendí a llevar la bicicleta. ¿Sí? Sí. ¿Y el concierto que más le ilusionó, que más disfrutó en directo? En directo fue en Estados Unidos, en Detroit. Fui a ver Criss Cross. Los dos chavales esos. Sí, sí, Criss Cross, yo. Jump era ese. Sí, sí. ¿Cuál es su superhéroe favorito? ¿Mi? Superhéroe favorito. Superhéroe web. Héroe. Héroe. Sí. Superman, Spiderman, ¿cuál de todos? Wolverine, que es ¿cómo le llaman en español? Ese. ¿Sí? Sí. Pues tengo a Elvis aquí con el camarógrafo que no le gusta ni un poco a eso. Sí. Wolverine, sí. Un libro, una película y un país que le recomendaría a toda persona. Un libro, una película y un país que le recomendaría a toda persona. Un libro, muchos libros, Un libro, Los 7 hábitos de la gente con éxito. Una película. Una película. Una película, Ben-Hur. Ah, Ben-Hur. ¿Qué más? Y un país. Un país, Sí. Singapur. Singapur. Messi o Ronaldo. ¿Quién es mejor? Messi. Messi. Jugador favorito de la selección nacional que le encanta. Iván, ¿cómo se llama? Sarangón, ¿no? No, Iván Salvador, ¿no? Ah, Salvador, sí, sí. Sí. Ok. Rápidamente, ¿cómo conoció Voco Voco y qué es lo que más le gusta de Voco Voco? Lo conocí a través de, creo que era de Instagram. Era Instagram. Y lo que me gustó fueron unos programas que estabais haciendo en el Anguema. Sí. No sé lo que era, algo en el Anguema. Que estabais haciendo unas entrevistas a los chavales. Y era la primera vez que muchos chavales del barrio, y lo digo por una razón, hay una zona en Colhuatá, en el Anguema, donde yo vivía pequeño con mi madre. Siempre me acuerdo de esa zona. Y en esa zona estabais haciendo la entrevista y justo pasabais por ahí. Por eso me acuerdo. Pero era la primera vez que justamente jóvenes de esa zona hablaban algunos pichi, otros español, que podían expresarse de la forma que hablábamos en el barrio. Y eso me impactó, porque era el lenguaje del barrio. Un consejo, eso es lo último, para los niños y los jóvenes. Consejo para los niños y los jóvenes. Sí. Leer mucho. Hay que leer mucho. El secreto de los europeos, el secreto de los americanos, el secreto es leer. Hay que leer, no es escuchar, hay que leer, hay que coger un libro. Normalmente suelen hasta decir que para esconder un secreto o un dinero de un negro, lo esconde dentro de un libro. En la lectura están todas las soluciones. La Biblia hay que leerlo, hay que leer los libros. Esos libros son los que pueden hacer y es, en principio, mi mejor recomendación a todos los jóvenes. Señor ministro, le confieso, ahora me he podido relajar un poquito más porque me he sentido más así que muchas gracias por la entrevista. A ustedes, de verdad, eternamente agradecidos. De acuerdo, seguir con el buen trabajo y seguiremos apoyándonos para que podáis poner la cultura y los conocimientos y el know-how de los jóvenes en lo más alto. Gracias, ¿Okay? muchas gracias. De acuerdo.